Muy bien, unos días tengan cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, porque podemos buscar de ti en este día, Jesús. Y también te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras almas, Jesús. Que tú sigas hablando, Señor, a nuestros corazones y nos dirijas, Señor. Dirígenos, Señor. Bendícenos a todos los que estamos aquí presentes y a todos los hermanos, a todos los que te buscan en alguna congregación, también bendíceles, Jesús. Los que te buscan, Señor, a través de las redes digitales, Señor amado, bendíceles, Señor, también. Bendícenos a todos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y venga tu Espíritu Santo con todos nosotros, Señor. En estos momentos, Padre, en cada lugar. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos a todos. Amén, Jesús. Muy bien, hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza, la segunda parte, ten metas y una dirección de Dios en tu vida. La semana pasada compartimos con ustedes qué importante es tener metas. Hoy hablaremos lo importante también de tener una dirección de Dios en tu vida. Vamos a tener un recordatorio de lo que compartíamos con ustedes la semana pasada. Vimos que es importante tener metas en tu vida y te propusimos que una muy buena meta que debes tú de tener es buscar de Dios en tu vida. Y sobre todo, esta meta les decíamos a todos aquellos que no tienen metas. Y es importante tener metas, pero para que tú tengas una meta, si no la tienes, pues te propusimos esta, ¿no? Que busques de Dios en tu vida, que busques en los días que Dios te dé de vida la presencia de Dios, la dirección de Dios como primer meta. Y no solamente tú, sino todos nosotros debemos de tener en primer lugar como meta, como propósito, buscar de Dios en nuestras vidas. Entonces, para todos aquellos que han iniciado la carrera cristiana, también compartíamos que una meta es que tú sigas adelante, que tú prosigas y que sigas corriendo hasta llegar a la meta. Y mirábamos un pasaje al respecto, no lo vamos a ver. Vamos a explicar entonces qué significa meta también. Hablábamos también que meta tiene que ver con término señalado a una carrera. Eso es lo que significa meta. Término señalado a una carrera. También significa fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien. Y cada uno de estos puntos también los explicamos. Miramos que Pablo proseguía a la meta. Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice, prosigo a la meta. Si Pablo proseguía a la meta, nosotros debemos de proseguir también. No solamente basta con que hayamos iniciado buscando de Dios en nuestra vida y tener un encuentro con Él. Tenemos que perseverar en ello y eso ya también lo explicábamos. Entonces, Pablo proseguía a la meta, prosiguió a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y explicamos un poquito este pasaje. Ahora, la meta de Pablo era terminar la carrera cristiana. Esa era la meta del apóstol. Fíjate lo que dice Hechos, capítulo 20, versículo 24. Dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Esa era la meta del apóstol Pablo, terminar la carrera, llegar hasta el final. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y tenía más propósitos, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, compartir del evangelio, etcétera, etcétera, hablar de la gracia de Dios. Pero dice la Biblia, con tal que acabe mi carrera. Amados, Pablo sabía de antemano que todavía no terminaba la carrera. Como nosotros, ¿verdad? Sabemos que todavía no terminamos la carrera. Y por lo tanto, ¿cuál debe de ser nuestra meta? Llegar hasta el final de la carrera. Llegar hasta el final.
Y quiero decirles, amados, que no solamente Pablo tenía esa meta o ese propósito o esa emoción, no, sino que él logró terminar la carrera. Él lo logró hacer. Fíjate lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7. Nos dice que Pablo terminó la carrera. Dice, he peleado la buena batalla. ¿Qué más dice? He acabado la carrera. He terminado la carrera. He llegado a la meta. Hermanos, Pablo lo logró. Logró terminar la meta. Logró su objetivo. Terminó la carrera cristiana, la carrera de la fe. Dice, he guardado la fe. Lo he logrado. ¿Qué crees que recibió el apóstol Pablo al terminar la carrera? Aunque es cierto, ¿verdad?, que él no estimó su vida, pues él estuvo dispuesto a morir. ¿Por quién? Por su Salvador. Es cierto que partió de esta tierra sin cabeza, porque él fue decapitado. Su cuerpo fue al polvo, ¿verdad? Me refiero que él murió decapitado. Yo sé que él al ir a la presencia de Dios, pues iba todo completo en su alma, en su ser, ¿verdad? Su cuerpo pues quedó en este polvo. Pero te digo que él murió siendo decapitado. Así terminó él la carrera. Yo no sé de qué manera nosotros vayamos a terminar la carrera, tú como cristiano, como cristiana. Sea que llegues manco, cojo, anciano, o que mueras o muramos, porque vamos a morir de una o de otra manera, pero que termines la carrera, que logres tu objetivo, que llegues a la meta. Hermanos, de veras qué importante es perseverar y terminar la carrera. No basta con haberla iniciado, debemos de terminarla. Esfuércense, esforcémonos todos para lograr la meta, llegar a la meta. Fíjate lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que sois? Que soy. No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces, dice la escritura, mas cuando Juan terminaba su carrera. ¿Cuándo fue cuando Juan terminaba su carrera? Pues cuando estaba encarcelado y llegaron y le cortaron la cabeza. Cuando él murió. Entonces, nuestra meta es morir en Cristo Jesús, porque todos vamos a morir. Que cuando tú partas de esta tierra a la eternidad, partas con Cristo Jesús, en Cristo Jesús. ¿En dónde está Juan el Bautista? En la gloria eterna. ¿En dónde está Pablo? En la gloria eterna, en la meta final. Fueron galardonados, fueron premiados y están en la gloria eterna. Y allí en la gloria eterna no tienen 100 años, 200, 500 años, tienen más de 2000 años o 2000 años como tú quieras verlo. ¿Y sabes cuántos años más le quedan en la gloria eterna? Por toda la eternidad. Siempre estarán allí en la presencia de su Salvador. A cual aquel siervo llamado Juan le dijo, ¿verdad? No soy digno ni siquiera de qué, de desatar la correa de su calzado. Ahí está con su Salvador. Ahí está con su Redentor, con aquel que vive y reina y reinará por toda la eternidad. Hermanos y amigos, qué hermoso sería poner nuestro nombre, ¿verdad? Tu nombre. Como dice, más cuando Juan terminaba su carrera, esto es, más cuando Mari, más cuando Marco, más cuando Pedro, y así pon tu nombre, terminaban la carrera. Pongamos nuestro nombre.
como iglesia en Tonalá, iglesia de Ocosingo, y así cada iglesia, ¿verdad?, de aquí del estado de Chiapas y de otros estados y de otros países, y la iglesia fulana de tal, terminaba su carrera. Qué hermoso dice aquí la escritura. Dice, mas cuando Juan terminaba la carrera. Entonces, amados hermanos, iglesia, hay que terminar la carrera. Hay que llegar a la meta. Y terminamos reflexionando los siguientes pasajes. Terminábamos reflexionando los siguientes pasajes. Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y explicamos nosotros la semana pasada que hoy vamos a explicar cuál es la voluntad del Señor. Qué importante es que tú seas entendido y entendida de cuál es la voluntad de Dios para con tu vida, en lo personal y como iglesia. Debemos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entiéndase, necesitamos que Dios dirija nuestra vida. Debemos de ser entendidos, y yo espero que el día de hoy haya muchos entendidos. Entonces debes de ser entendido de cuál es la voluntad de Dios a tu vida. Pasemos entonces a nuestra enseñanza del día de hoy. Ten metas y una dirección de Dios en tu vida. Segunda parte. Primer punto de este estudio. ¿Por qué es importante tener una dirección de Dios en tu vida? O sea, no solamente hay que tener metas. Necesitas tener una palabra de parte de Dios a tu vida, una dirección. O sea, que Dios te diga, pon tu nombre, quiero que hagas esto, aquello y lo otro. 2, 3 propósitos, 2, 3 palabras, direcciones que Dios te dé. Tú necesitas una dirección de Dios en tu vida. A ver, pregunto yo, ¿tienen ustedes una dirección de Dios para su vida? ¿Entiendes que Dios te ha hablado y te ha dicho que hagas esto, aquello y lo otro? Si tú lo entiendes, debes de proseguir por ello. Pero si tú no tienes una dirección de parte de Dios, tienes que buscarla. Por eso es esta enseñanza. Que tú te des cuenta que necesitas una dirección de Dios en tu vida. ¿Por qué es importante entonces tener una dirección de Dios en tu vida? Proverbios capítulo 29, versículo 18. Dice la Biblia, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y por eso es importante, amados, tener una dirección de Dios para tu vida. Porque cuando una persona no tiene una dirección de Dios, ¿qué pasa? Se va a desenfrenar. Vamos a ver primeramente qué significa profecía. La Biblia dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué significa profecía? Profecía es una revelación de un acontecimiento o palabra que Dios da a una persona a través de un sueño o visión. Vuelvo a repetir, ¿qué significa profecía? Es una revelación de un acontecimiento o palabra que Dios da a una persona, claro está, a su profeta, a sus profetas, o en estos tiempos a cualquier cristiano o cristiana que esté en oración, etcétera, etcétera, pero que Dios habla a su vida, que Dios da una palabra, una dirección, una revelación a una persona a través de un sueño o visión. Eso es lo que significa profecía. Y vamos a ver Números capítulo 12, versículo 6. Fíjate lo que dice la Biblia. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él.
Vamos a volver a leer el pasaje. Números 12:6 dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Y eso es lo que significa profecía. Con este pasaje vemos nosotros que una profecía es una palabra de parte de Dios a una persona de un acontecimiento futuro, o de una palabra que Dios está dando a un ser humano o a un pueblo, utilizando el Dios de los cielos a un ser humano de carne y hueso. Y sobre todo en el Antiguo Testamento Dios utilizaba a sus profetas, a hombres que estaban en la presencia de Dios, y Dios les hablaba a sus vidas a través, como vimos en Números 12:6, a través de una visión o a través de sueños. Entonces, anteriormente, por lo regular, Dios hablaba a su pueblo. Dios hablaba a su pueblo a través de sus profetas anteriormente. Y por eso estaba Elías, y por eso estaba así cada uno de los profetas en el Antiguo Testamento, profetas menores, profetas mayores, etcétera, etcétera. Pero Dios no dejaba de hablar a su pueblo a través de sus profetas. Cuando Dios hablaba era porque Dios dirigía tanto al profeta, pero al pueblo que era pueblo de él, su pueblo, su iglesia, si tú lo quieres ver de esta manera. Y a los profetas les hablaba en visiones, por sueños y a través de la oración. ¿Se acuerdan de aquel profeta que dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy? Y la única manera para estar en la presencia de Dios es a través de la oración. Es a través de haber entregado tu vida a Cristo, y que Cristo mora en tu vida y mora en tu corazón. Las 24 horas del día, tú estás en la presencia de Dios. Nada más que entras a la cámara secreta y estás en la Shekinah, en la mera presencia de Dios, cuando tú oras, cuando estás a sus pies. Y Él te empieza a hablar, Él te empieza a bendecir, Él te empieza a decir por dónde vayas, que ve por aquí, que ahora ve por allá, haz esto, aquello y lo otro. Eso es lo hermoso de un cristiano, que Dios dirige su vida. Pero no solamente Dios quiere dirigir la vida de los cristianos, sino Él quiere dirigir tu vida, joven, adolescente, adulto, anciano. Dios quiere dirigir tu vida. Él también quiere manifestarse a tu vida. Pero es importante que tú lo tengas como propósito, como meta, a Él en primer lugar. Que tú lo busques, como hemos estado hablando a través de estas enseñanzas. Entonces, veamos algunos ejemplos de lo que te estoy comentando. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver cómo es que Él hablaba a través de sueños, en fin. Fíjate, Daniel 8:15 en adelante. Veamos algunos ejemplos entonces. Daniel 8:15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a ¿qué? La visión. Daniel, repito, había tenido una visión, la visión del carnero y del macho cabrío. Tú lo puedes ver ahí en tu casa, esa porción de la escritura. Entonces Daniel tuvo esa visión, pero no entiendo la visión, dice. ¿Qué pasa? Bueno, Dios tuvo que mandar a un ángel para explicarle esa visión, porque Dios hablaba antiguamente a las personas a través de visiones. Dios hablaba a través de sueños. Qué hermoso es que Dios hable a un ser humano, dirija a un ser humano y diga lo que viene y lo que va a acontecer para alertar al ser humano. Qué hermoso sería que Dios hable a tu vida para alertarte y poderte dirigir, no solamente a ti, a mí y a todos los presentes. Qué hermoso es que Dios nos hable y nos dirija. Vamos a ver el segundo ejemplo. Dios manda al ángel Gabriel para hablar con Zacarías. Fíjate lo que dice Lucas 1:22. Pero cuando salió,
no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. No podía hablar Zacarías. Zacarías estaba en la presencia de Dios, él era un sacerdote y estaba ministrando, le había tocado a él ministrar, estar en la presencia de Dios. Y cuando él estaba en la presencia de Dios, dice aquí la escritura que él no tuvo una visión. La gente pensaba que había visto visión. No, a él se le apareció un ángel y le habló y le dijo que iba a ser padre aún en su vejez, que su esposa iba a dar a luz. ¿A quién? Nada menos y a nada más que a Juan el Bautista. Entonces, es cierto, dice aquí la Biblia, que la gente comprendió que había visto visión. Pero Juan el Bautista miró a un ángel. El ángel le habló. Y el ángel empezó a decir que iba a ser padre de Juan el Bautista. Tercera visión de Ananías y Saulo. Vamos a ver la visión de Ananías y Saulo. Hechos 9:10 al 12. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. O sea, Jesús le habló en visión a este Ananías. Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, ¿cómo es que Pablo recibe esa visión? ¿En qué actitud estaba Pablo? En oración. Ananías igual estaba en la presencia de Dios y Dios le habló, Jesús le habló a través de una visión y le dijo: quiero que hagas esto, aquello y lo otro, lo que ya vimos. Y a Saulo también le dijo Jesús: mira, quiero que hagas esto, aquello y lo otro. Va a venir esta persona, así, 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 etcétera. O sea, Jesús le alertó lo que venía sobre él. Y así aconteció como Dios le dijo a Ananías y como Dios le dijo a Saulo de Tarso. Entiéndase, Jesús dirigiendo la vida de estas personas. Qué hermoso es cuando Jesús dirige la vida de una persona, hombre o mujer de carne y hueso. Mi pregunta: ¿Jesús dirige tu vida? ¿Jesús dirige nuestra vida como iglesia? ¿Jesús dirige tu vida como cristiano, como cristiana, como persona que estás buscando de Dios? ¿Tienes una dirección de parte de Dios en tu vida? ¿Jesús habla a tu vida? ¿Jesús te ha dicho: haz esto, aquello y lo otro? Qué importante es tener una dirección de parte de Dios. Él te dijo que hicieras el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el día de hoy. Él te dijo que hicieras. Él te ha dicho lo que debes de hacer en este año, etcétera. Qué importante es una dirección de parte de Dios a nuestro ser. Vamos a ver este último ejemplo, la visión que tuvo Pablo del Macedonio. Hechos 16, 9 y 10 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Cuándo tuvo Pablo esa visión? Por la noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Eso es lo que tenemos que hacer cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios dirige tu vida, sea a través de un sueño, una visión o a través de una enseñanza, una palabra que Él te dé. Inmediatamente hay que poner por obra lo que Él te dice, lo que Él te habla. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba
para que les anunciásemos el evangelio. ¿A quiénes? A todos los de Macedonia. ¿Cuánta gente está con las visiones, verdad? Y con los sueños. Son soñadores de sueños, que dicen que Dios me habló a través de una visión de que tú te cases con fulana de tal. Que Dios me habló a través de un sueño que vas a ser millonario. Ese tipo de visiones y sueños, ¿serán bíblicos? ¿Serán correctos? Y son el tipo de visiones y sueños que hay actualmente. ¿Cuánta gente es tan mística y empieza a decir que Dios me habló a través de un sueño, que Dios me habló hasta una visión, y hasta empiezan de alguna manera a alucinar, ¿verdad? O a engañar a las personas diciendo, ahorita Dios me está dando, me está revelando esta visión, y empieza a decirme, y ahorita viene una ola de mucha bendición, de mucha prosperidad, y empiezan a hacer ahí todo su show. Y la gente, amén, amén. Qué triste. Y qué lamentable que la gente juegue con eso. Ve nada más el tipo de visión que estos hombres de Dios tenían. Tenían que ver para la gloria de Dios. Tenían que ver para bendecir un alma en lo espiritual, en su corazón, para alertarles. Nada que ver con las visiones y sueños que tienen actualmente muchas personas o que dicen en muchas agrupaciones. Tengamos cuidado con ese tipo de visiones y sueños, ¿verdad? Porque ha habido sueños que gente ha manifestado en una congregación. Tuve un sueño, y otros que han dicho, tuve una visión, y mi visión y en el sueño miraba que tú te tenías que divorciar de tu esposa y de tu esposo, y que te tienes que casar con él o con ella. He escuchado ese tipo de testimonios. Eso no es correcto, eso es antibíblico. Ese tipo de visiones y sueños, me refiero a eso. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado entonces. Era importante enfatizar este punto. Bueno, actualmente Dios habla principalmente a través de las Escrituras, pero puede también hablar por una visión o sueño. ¿De acuerdo? Repito, por lo regular, el Dios de los cielos utiliza este libro para dirigir nuestra vida, para hablarle a una persona, para decirle esto, aquello y lo otro. Dios utiliza este libro llamado Biblia, ¿sí? Ya todo está aquí revelado. Ya no hay necesidad, ¿verdad? Haciéndole énfasis a la Escritura. Ya no es que busquemos nosotros una revelación o un sueño para que Dios nos dirija. Ya está aquí este libro, ya está escrito aquí la palabra de Dios. Aquí está la voluntad de Dios. Entonces, por lo regular, Dios utiliza la Biblia para hablar. Ese tipo de reuniones, de enseñanzas, para hablar a una persona, pero todo es a través de las Sagradas Escrituras. Pero no dudamos que alguien pueda tener una palabra de parte de Dios, una dirección a través de un sueño o una visión. ¿De acuerdo? Es muy importante. Antiguamente, pues Dios hablaba así a sus profetas, pero ahora aquí ya está todo escrito, mira. Todo aquí lo tenemos en la Biblia. Dios habla a través de su palabra. Fíjate lo que dice San Juan 5:39. Muy importante este punto. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Está clara la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer o qué debes de hacer o qué debe hacer un ser humano si quiere ser dirigida por Dios? Si quiere obtener una palabra de parte de Dios o si quiere conocer más de Dios o más de Jesús, ¿qué debe de hacer? Ir a las Escrituras. Jesús nos dijo, pues mira, tienes que tener una visión, tienes que prepararte, tienes que ponerte un atuendo, tienes que venir con estos zapatos. No dijo nada de eso. Él mandó a la gente a escudriñar las Escrituras. Entonces, si tú quieres que Dios dirija tu vida, pues qué importante es el estudio de las Sagradas Escrituras, el escudriñar las Sagradas Escrituras, porque dice Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué hacen las Escrituras? Guiarnos a la vida eterna. Es dirigir tu vida. Entonces, si tú quieres que Dios
te hable y te siga hablando todos los 7 días de la semana, ahí están las Sagradas Escrituras, ahí está el medio de gracia como es la oración o este tipo de reuniones, y vas a ver que Dios te va a estar hablando. Pero no se te olvide que hay que ser hacedores de la palabra. Entonces actualmente Dios habla principalmente a través de las Escrituras. Y repito, pero Él también puede en alguna ocasión hablar a través de una visión, o en algún par de ocasiones puede hablarte a través de un sueño. Y ha ocurrido. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, fíjate lo que dice la Biblia. Dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra, lo que dice las Sagradas Escrituras, las profecías que dieron antiguamente los profetas, etcétera. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué tenemos? La palabra profética más segura. Tenemos las Sagradas Escrituras que nos hablan, ¿verdad?, de esas direcciones, de esas profecías, de esa palabra de parte de Dios para los seres humanos. Tenemos la palabra profética más segura. Amados, tenemos las Sagradas Escrituras. Importantísimo. En conclusión, Dios utilizará este sagrado libro, entiéndase la Biblia, para hablar y dirigir tu vida. ¿Quieres que Dios dirija tu vida? Voltea tu corazón a las Sagradas Escrituras. ¿De acuerdo? Entonces ya explicamos el primer punto de Proverbios, sin profecía. O sea, cuando no hay una dirección, cuando no hay una palabra de parte de Dios, ¿qué es lo que ocurre? La segunda parte del versículo que estudiábamos del libro de Proverbios, que dice, entonces dice la ley, sin profecía, el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Cuando Dios no habla la vida de una persona, ¿qué va a ocurrir con ese ser humano? Se va a desenfrenar. Se va a empezar a descarriar, se va a empezar a ir por otros caminos, a menor grado o a mayor grado. La persona va a empezar a divagar porque no tendrá una dirección de parte de Dios. Decía el salmista, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces la persona andará en tinieblas porque no tendrá la palabra de Dios dirigiendo su vida. Entonces es muy importante que entendamos que Dios hable a tu vida, que debes de tener una dirección de parte de Dios a tu vida para que no te desenfrenes. Y fíjate lo que significa la palabra desenfrena. ¿Qué significa la palabra desenfrena? En el hebreo es pará. ¿Qué significa pará? Fíjate lo que significa la palabra desenfrena. Raíz primaria que significa aflojar. Por implicación, exponer. O sea que te doy la definición rápido y te explico después punto por punto de una manera rápida. Vamos a leer la definición completa. Raíz primaria, aflojar, por implicación, exponer, disminuir, cesar, dejar, desechar, desenfrenar, desnudar, menospreciar y por último, volver. Tenemos mucha tela, ¿verdad?, para explicar cada uno de estos puntos. Pero rápidamente te los explico. ¿Qué significa la palabra desenfrenar? Entiéndase, la Biblia dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Entiéndase, el pueblo empieza a aflojar. Imagínate que se te empezara a aflojar los tornillos de una llanta. ¿Puede ser mortal? ¿Sí o no? Claro que sí, puede ser mortal, y más si vas, ¿verdad?, por la carretera a 90 o 100 kilómetros por hora y donde van los trailers igual bien rápido, se te afloja la llanta, se te sale la llanta y es mortal. Entonces aguas, cuando alguien empieza a aflojar es peligroso, aflojar en ese sentido en las cosas espirituales. ¿Qué más significa? Exponer. Entonces desenfrenar, cuando una persona se empieza a desenfrenar, que no tiene una dirección de parte de Dios, se empieza a exponer, está expuesto. ¿A qué? A que te acontezca cualquier situación complicada en tu vida.
enfermedades terribles que te pueden llegar por consecuencia de los pecados. Estaba leyendo una nota, ¿verdad?, de un artista que falleció, y por más que le quieren cubrir y decir que este actor o artista o comunicador, como sea, pero era una persona conocida en el mundo de la comunicación, etcétera, que no quisieron decir de qué falleció. Que si falleció de aquí, de esta enfermedad, aquel otro, y otros dicen, es que están cubriendo de que tal persona falleció muy seguramente por el VIH. Pero es algo muy escandaloso. Es algo muy escandaloso. El morir por una enfermedad tan terrible como lo viene siendo el VIH, que normalmente viene a la vida de una persona. ¿Por qué? Por la consecuencia del pecado de la inmoralidad. Por la consecuencia del pecado de la inmoralidad. Entonces tiene que ver con que la persona se empieza a exponer a ciertas situaciones a su cuerpo por consecuencia de que empieza a aflojarle y a darse ciertos permisos. También significa disminuir, empieza a disminuir en lo que viene siendo su comunión con Dios, empieza a disminuir en las cosas espirituales, etcétera, etcétera. Cesar, pues ya empieza a dejar de hacer las cosas. Deja entonces cosas correctas, positivas que Dios le ha encomendado a ese hombre o a esa mujer, porque empieza a desechar los principios. ¿Y qué empieza? Cuando la persona desecha y deja y cesa, pues viene el desenfreno. ¿Qué pasa cuando un carro se queda sin frenos? Es mortal. Así también, cuando una persona se queda sin frenos, entiéndase, no es dirigida por Dios, pues se va a ir rápido. Y puede desenfrenarse con tremendas consecuencias y pueden ser fatales. Pero también la palabra desenfreno o desenfrena tiene que ver con desnudar, menospreciar y volver. En conclusión, tiene que ver con que la persona puede ser de lo peor, empieza a menospreciar las cosas espirituales, la palabra de Dios, etcétera, y también significa volver, entiéndase. Quizá deja de buscar de Dios en su corazón y físicamente la persona pues ya se aparta de Dios. Cuando Dios no dirige la vida de una persona, puede acontecer esto. Vamos a confirmarlo con 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Fíjate lo que dice la Biblia. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué es lo que le agrada a los gentiles? A todos aquellos que no conocen de Dios, que no buscan de Dios, andando en lascivias, pecados inmorales, las lascivias, concupiscencias, pecados de la carne, principalmente inmoralidades, embriagueces, dándole rienda suelta a las drogas, al alcohol, a la glotonería, embriagándose con psicotrópicos, lo que tú quieras, drogas, en fin, alcohol, dándole rienda suelta a la carne, agradando a los deseos de la carne, orgías, clara está esta palabra, fiestas desenfrenadas, inmoralidades, fornicación, adulterio, alcohol, etcétera, disipación y abominables idolatrías, o sea, gente con ídolos que no son dioses, ¿verdad? Que ponen como si fueran Dios, pero no son dioses, pueden ser dioses espirituales o con D minúscula, o dioses que la gente empieza a forjar en su vida de personas de carne y hueso, que los ven como sus dioses, que los sirven, etcétera, etcétera. Y abominación, dice disipación y abominables idolatrías, pero fíjate lo que dice el versículo 4. A estos, a los gentiles, a los que viven de esta manera, les parece cosa extraña que vosotros
no corráis con ellos en el mismo ¿qué? Desenfreno. En el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Y os ultrajan. ¿A poco tú muy cristiano? ¿A poco tú muy santo? ¿A poco tú muy justo? ¿A poco tú muy recto? ¿A poco tú muy perfecto? ¿Por qué me dices que soy un mentiroso? ¿Por qué dices que soy un borracho? ¿Por qué me dices que soy un lujurioso? ¿A ti qué te importa? Y bueno, la lista sigue. Te empiezan a ultrajar, te empiezan a maldecir y te empiezan a decir cosas. Y dice el 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, los que deciden vivir de esa manera desenfrenada, darán cuentas. Entonces, amada persona, qué importante es no vivir desenfrenado, desenfrenada. Qué importante es que tú vivas una vida agradable delante de Dios. Una vida moral, una vida llena de fe, una vida llena de confianza, una vida donde tú entiendas que Dios te quiere ayudar, que Dios te quiere bendecir, que Dios quiere estar contigo, que Él te quiere dirigir. No hay necesidad de que tú vivas una vida desenfrenada en esto, en aquello, en lo otro, lo que hemos estado explicando. No hay necesidad. Dios no quiere tragedias en tu cuerpo. Dios no quiere que te esclavices en el pecado. Él quiere dirigir tu vida. Pero es importante que tú te dejes dirigir por Él. Que Él te esté hablando a tu vida. De veras, es preocupante cuando Dios deja de hablar o dirigir a la vida de una persona, sea cristiano o no sea cristiano. Porque hay personas que quieren ser cristianas y Dios les está hablando. Qué terrible sería que Dios te dejara de hablar. Si Dios te sigue hablando por su infinita misericordia, porque su misericordia se renueva a cada mañana, debes de aprovecharlo. Pero tú necesitas que Él siga hablando a tu vida, que Él dirija a tu vida. Y tú debes de tener claro lo que Dios ha hablado a tu vida y que pongas por obra lo que Él te ha estado enseñando. ¿Sabes qué significa la palabra disolución? Cuando dice aquí la Biblia, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno ¿de qué? De disolución. La palabra disolución significa libertinaje. Libertinaje. Ese libertinaje te va a llevar a que tú te desenfrenes y la tragedia sea ¿qué? Peor en tu vida si no pones un alto. Todo esto se puede evitar si tan solo tú eres dirigido, dirigida por Dios. Te dejas dirigir por Dios y que tú hagas caso a Él. Amados, por eso es muy importante, para que no te desenfrenes, tener una dirección de Dios en tu vida. Ya explicamos la segunda parte. Sin profecía, el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Ya explicamos qué es desenfrenar. Pero ¿cómo termina el libro el pasaje de Proverbios? Mas el que guarda la ley, ¿será qué? Mas el que guarda la ley será bienaventurado. Y aquí ley tiene que ver, más el que se deja dirigir por Dios. El que se rige por principios, por la palabra de Dios, por el consejo de Dios, ¿qué será? Bienaventurado. O sea, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Y si tú hasta ahorita Dios está hablando a tu vida, Dios está socorriendo tu vida porque tú le has entregado tu vida a Él, etcétera, etcétera, y te has encaminado en la carrera cristiana, pues Dios quiere seguir bendiciendo tu vida. Pero es importante que te sigas dejando dirigir por Dios, pero que te rijas también por principios para que tu vida sea bendecida,
para que nuestra vida sea bendecida como cristianos y como iglesia. La palabra bienaventurado tiene que ver con una bendición. Tiene que ver con dichosos aquellos que toman en cuenta la palabra de Dios, que se dejan dirigir por Dios guardando su ley, guardando sus estatutos, guardando sus mandamientos. Mas el que guarda la ley será bienaventurado. ¿No quieres ser un bienaventurado? ¿No quieres ser dirigida por Dios? ¿No quieres que Dios, quieres tú que Dios te dirija? ¿Quieres ser un bienaventurado? Pues empieza a poner por obra lo que hoy Dios te está hablando. Busca una palabra de parte de Dios para tu vida, que Él te esté dirigiendo en lo que tú debes de hacer en tu vida. Y hay muchas cosas que Dios pide que tú hagas. Según la actitud o la necesidad de cada persona, Dios tiene una palabra para cada uno. Déjate dirigir por Él. Busca la dirección de Dios en tu vida. Haz su voluntad. Quiero terminar esta enseñanza con este último punto. Lo importante de tener una palabra de Dios en tu vida. Ya lo vimos, pero quiero enfatizarla y reforzarla con este testimonio bíblico. ¿Por qué es importante una palabra de Dios dirigiendo a tu vida y que tú te dejes dirigir por Dios día a día? Vamos a ver este caso. Vamos a ver 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Fíjate lo que dice la Biblia. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué hacía el joven Samuel? Estaba en la presencia de Dios. Ministraba a Jehová, o sea, le alababa, le adoraba, estaba limpiando, trapeando, etcétera. Lo que actualmente pudiera ser un hombre o una mujer cristiana que busca a Dios en oración, que va a una congregación donde empieza a participar en ciertas actividades de la iglesia, limpiar, trapear, acomodar sillas, etcétera, o participar en eventos de oración, etcétera, etcétera, es estar ministrando a Dios. Bueno, el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. ¿Quién era Elí? Era su discipulador, era el que le estaba enseñando. Samuel era el aprendiz. Este joven era el aprendiz de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué dice? Escaseaba en aquellos días. ¡Qué terrible! Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. O sea, todavía había por allí un poquito de palabra de Dios, pero se estaba escaseando. ¿Por qué se estaba escaseando? Vamos a ver. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, porque ya era grande, ya no podía ver, estaba perdiendo la vista, etcétera, etcétera, prácticamente ya no miraba, de modo que no podía ver, dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Qué hermoso es estar sirviendo a Dios. Él estaba en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ay, ¿en qué lugar tan hermoso estaba Samuel de veras? En el templo de Dios, y estaba donde estaba el arca de Dios. En el arca de Dios, ¿quién se manifestaba? La Shekinah, la presencia de Dios. Tremendo Samuel, de veras. Donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios, ¿qué? Fuese apagada. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿qué hizo Dios? Llamó a Samuel. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, o sea, porque Samuel no entendía que Dios era el que lo estaba llamando o hablando. Entonces, ¿qué hace Samuel? Va corriendo con Elí y le dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo,
yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Pero ¿te das tu cuenta cómo es que Dios habla a las personas? Samuel, Samuel. Qué hermoso es cuando Dios te llama por tu nombre, ¿no? Y pon tu nombre. Lupita, Juan, y así pon tu nombre. Qué hermoso es cuando Dios habla por tu nombre. Entonces Elí le dijo a Samuel que se fuera a acostar. O sea, no entendía Elí, no entendía porque Elí pues ya prácticamente ya no era muy dirigido por Dios. Dios estaba molesto con Elí. Elí había dejado de estar en la presencia de Dios. Estaba dejando de ser dirigido por él. Qué terrible. Y dice el versículo 6: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y dice el 7: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entonces entendió Elí que Dios quería guiar, dirigir, dar una palabra para Samuel. Porque Dios habla. Dios habla, amados. Y dice el 9: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y viene una vez más la dirección, la palabra del Dios de los cielos a los oídos de un ser humano de carne y hueso, a una criatura. Y dice el 10: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. ¿Cómo llamó las otras veces? Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Eres siervo tú de Dios? ¿Eres sierva de Dios? Cuando Dios hable a tu vida, qué bendición. Tienes que decir: habla, Señor, porque tu siervo oye. Entiéndase, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que haga esto, aquello y lo otro? Amén, lo voy a hacer, Señor, porque tú me lo pides. Lo voy a hacer, Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. ¿Sí? Entonces Samuel le dijo: habla, porque tu siervo oye. Y cuando ya el oído está presto, y cuando hay esa fe y esa confianza, y no hay estorbos, dice el 11: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Y ustedes ya se saben la historia. Cuando Samuel le dice a Dios: habla, Señor, porque tu siervo oye, le dijo Samuel a Dios: ¿en qué te puedo servir? ¿Qué más quieres que yo haga? Para mí es un deleite estar aquí en el templo, lavando, trapeando, etcétera. Para mí es un deleite estar aquí con el siervo Elí, estarte sirviendo, porque yo lo hago porque te amo a ti, oh Dios. Pero, o sea, ¿quién soy yo para que tú me hables? Decía por ahí el salmista: ¿quién es
el hombre, el Hijo del Hombre, para que el Dios de los cielos le hable a él. Entonces Samuel le dice a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿En qué puedo servirte? Tú dime, yo lo voy a hacer. Y Dios empezó a darle dirección, palabra de algo que iba a acontecer, de algo que venía sobre Israel. Y también Dios empezó a llamar a este hombre llamado Samuel para que tomara el lugar de ¿quién? Del profeta Elí. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Amados, Dios empezó a hablar, Dios empezó a dirigir la vida de este hombre, y así como Dios empezó a dirigir la vida de este hombre llamado Samuel, de este profeta, Él quiere dirigir tu vida. Pero nosotros le debemos de decir, tú le debes de decir: habla, Señor, porque tu siervo oye. Yo pienso que tú estás muy necesitado, muy necesitada de una dirección de parte de Dios. Yo no sé si tú anhelas escuchar la voz de Dios. Yo no sé si tú anhelas la dirección de parte de Dios. Pero es muy importante que tú seas dirigido por Dios, para que no te desenfrenes. O si tú estás desenfrenado, desenfrenada, pongas un alto a ese estilo de vida y vuelvas a Dios. Busques a Dios. Conclusión final. Qué importante es que Dios dirija tu vida. Es decir, que Él te hable, te guíe, te ilumine el camino que debes de andar los 7 días de cada semana, las 4 semanas de cada mes y los 12 meses de cada año. Es importante. Y es muy importante también que tú obedezcas, que tú le obedezcas al Dios de los cielos. Habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Qué quieres que yo haga? Y así lo haré. La obediencia es muy importante. Y yo les invito a que obedezcas a Dios. Que todos obedezcamos a Dios día a día. Y por último, no permitas, si Dios te está hablando a tu vida y te está dirigiendo, no permitas que la lámpara de Dios deje de alumbrar tu vida. No lo permitas. Dice la Escritura que la lámpara de Dios se empezaba a apagar. Antes de que la lámpara de Dios se apague, Dios levantó una nueva esperanza a través del ministerio del profeta Samuel para una nación que necesitaba un profeta, a una persona que hablara con Dios y que él hablara de parte de Dios a esa nación, a ese pueblo. Entonces, no permitas que la lámpara de Dios deje de alumbrar tu vida. Hermanos y amigos, aquí está esta lámpara. No permitas que se ausente de tu vida. No permitas. Busca una dirección de parte de Dios. Busca una palabra de parte de Dios a través de la oración. Busca una palabra de parte de Dios a través de estas reuniones. No dejes de buscar de Dios. Ten prioridades. Dice la Biblia que busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya lo vimos la semana pasada. Debes de buscar de Dios. Es preocupante cuando las personas empiezan a dejar de buscar de Dios, sea dejándose de congregar, sea dejando de estudiar, de escudriñar este libro, o ya sea que las personas empiecen a aflojar, empiecen a tener todas las definiciones que estuvimos explicando de la palabra desenfreno. Hermanos y amigos, que Dios nos guíe a todos, que Dios dirija tu vida, que Dios nos dirija como iglesia,
que Dios dirija mi vida, que Dios nos dirija a todos. Y lo más hermoso, Dios quiere dirigirnos, Dios quiere dirigirte, y por eso ha dado esta palabra, porque Él quiere que tú lo busques. ¿Por qué no buscamos a Dios en estos momentos? Cerremos nuestros ojos y busquemos de Dios. Señor, pues hemos entendido que tú quieres dirigir nuestra vida, Señor, porque tú no quieres que ninguno se desenfrene, Señor, porque el desenfreno trae mortandad, trae consecuencias terribles a la vida de una persona, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, que no dejas de hablar, Señor, a nuestras vidas. Hoy nos has hablado y nos dices que tú quieres dirigir nuestra vida, Señor. Y nosotros te decimos como iglesia, dirige nuestra vida, Jesús. En lo personal, dirige nuestra vida, Jesús. Dirígenos, Señor, háblanos, instrúyenos, oriéntanos, guíanos, alúmbranos el camino que debemos de andar, Señor, lo que debemos de hacer, Jesús. Hoy te decimos con todo nuestro corazón, Jesús, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. ¿Quién le dirá a Jesús? Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo tu siervo soy. Todos pidámosle a Dios en estos momentos que nos guíe, que te guíe. Amados, pongámonos de pie y terminemos esta reunión entonando este canto a manera de oración. Dile a Dios, guíame, Jesús, enséñame el camino que debo de andar, enséñame a hacer tu voluntad, guíame a ti, a tierra de rectitud, pero pídeselo con todo tu corazón, diciéndole como Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye, con toda la intención de hacer la voluntad del Padre.
Padre Celestial, del Dios de los cielos. Todos como iglesia pidámosle a Dios, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Una vez más, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de apega tu espíritu, Jesús, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo tu siervo soy. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo tu siervo soy. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Háblanos, Señor, porque tus siervos oyen. Esperaré delante de mi Señor, esperaré delante de mi Señor, esperaré delante de mi Señor, esperaré delante de mi Señor. Buscar su voluntad y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Buscar su voluntad y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí están nuestros corazones. Habla, Señor, porque
siervos oyen, Señor. Esperaré delante de mi 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 Señor. Buscar su voluntad y Él me mostrará. Buscar su voluntad y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Hermanos y amigos, buscar su voluntad y Él me mostrará qué hacer, a dónde ir, qué decir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar su voluntad y Él te mostrará el camino que debes de andar, qué hablar, qué decir, qué hacer. Gracias, Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sigue hablando en nuestras vidas, Señor. Dirige nuestras vidas. Y como decía tu siervo Samuel, habla, Señor, porque tu siervo oye. Háblanos a todos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén, Jesús.